Bueno, hoy el motivo de esta comunicación, de esta pequeña grabación que quiero hacer hoy, es en realidad un tema que a mí me alarma. Y no solo a mí, sino a muchos distintos colegas y colectivos vinculados a la niñez del Uruguay. Y es, bueno, ustedes sabrán, 27 de junio del 2023, pico estacional, invierno uruguayo, como todos los años, se da un poco antes, un poco después, varían las epidemias estacionales, se dan un pico de infecciones respiratorias. Ese pico de infecciones respiratorias comunitarias afecta a toda la población, no solo a niños, pero en particular, obviamente, los más chiquitos, niños que de distintas edades se enferman con gripes, se enferman con BRS, se enferman con cientos de virus, algunos que ni siquiera conocemos, y desarrollan enfermedad respiratoria de diversa índole. Los pediatras lo conocemos de toda la vida. Los inviernos, igual, epidemias respiratorias. Nuestra zafra, digamos, de trabajo en los hospitales y en todo el sistema, en los hospitales, en todo el nivel, todos los niveles de atención. Viejo y conocido es, desde mucho antes del 2019, desde antes de la pandemia, de que a mitad de año, en nuestro invierno, julio, hay vacaciones de invierno, que tienen en su origen una razón epidemiológica: cortar o disminuir la transmisión de infecciones respiratorias. Esto es de siempre, decenios en Uruguay, viene del siglo pasado. O sea que se hacen los inviernos y por lo general se hacían 2 semanas, 15 días de receso educativo, y eso lo veíamos en los hospitales, que posterior al comienzo del receso bajaban la cantidad de admisiones hospitalarias. Bien, pasó la pandemia, vino el COVID, la pandemia más grave que tuvimos que vivir, los que estamos de nuestras generaciones, y bien es sabido que una de las políticas más nefastas que se aplicaron en todo el mundo, prácticamente que ningún país quedó exento, fue el cierre educativo prolongado. Prolongado quiere decir, empezó como algo de unas semanas, meses, años. Y esto fue, y en eso tuve participación en muchas investigaciones, que hasta el día de hoy, al primero en el 2020, mostraron cómo eso era una catástrofe predecible y todas las consecuencias que tenía de la vida social de los niños y además de las vidas de las familias. Hoy está bien establecido, ya se están viendo los coletazos de la pandemia y los efectos que tuvo este cierre escolar en los lugares donde hubo cierre escolar prolongado. Nefasto. De distinto tipo de daño a la infancia, desde pérdida de capital educativo, desde pérdida de aprendizajes, interacciones sociales, disminución de la cantidad de cosas aprendidas, deserción escolar en masa en muchos lugares, sobre todo los más pobres. Bueno, todo eso es una historia conocida. De hecho, estuve involucrado en muchas, no solo investigación en el ámbito académico, nacional e internacional, sino también en mucha cosa de abogacía que tuvimos que hacer como padres ya y como familias para tratar de que se reabrieran las escuelas. Bueno, lo logramos. Uruguay, tarde o temprano, más tarde que temprano para mi parecer, pero bueno, logró una vida educativa normal. Pero siempre quedé con un miedo. Y ese miedo era que las restricciones covidianas hacia los niños, que fueron muy asimétricas y siempre recayeron mucho más en los niños, como la suspensión escolar, como aquello del distanciamiento social, del uso de máscaras, de recomendación de máscaras, etcétera, 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 que hoy se sabe que no sirvieron para frenar ni COVID ni ninguna pandemia antes en la historia, hacen que el nuevo pico invernal, que repito, por lo menos en Uruguay, es una epidemia como las que teníamos siempre, nada fuera de lo común, ¿sí? Sobrecarga asistencial, trabajo, como les decía al principio, pero bueno, empezaron a haber voces, desde algunas voces de colegas que empezaron a decir que bueno, tienen que volver las máscaras a las escuelas, como si las máscaras fueran algo inocuo, y les invito a leer, y les voy a poner en la descripción de este artículo un artículo que criticamos a los CDC con colegas de Estados Unidos muy prestigiosos, de que las máscaras hasta niños de 2 años, como se promulgaron en algunos lugares, no están exentas de daños y que no sirven, ya lo sabíamos de antes de COVID, pero no sirven para prevenir la transmisión comunitaria de las enfermedades respiratorias usadas a gran escala. No hay un solo trabajo serio, bien hecho, robusto, que muestre que aplicar máscaras en niños disminuya el impacto asistencial
de las infecciones respiratorias. Ya lo sabíamos, con influenza estaba muy estudiado. Bien, ¿por qué el video de hoy? Realmente tuve que parar 2 horas desde que empecé a leer las noticias del día de hoy uruguayas, país, donde se toman dos decisiones, aunque no están firmadas, sí se está hablando desde fuentes gubernamentales, la prensa, el sindicato de maestros apoyando y solicitando nuevamente, déjà vu, que se adelanten las vacaciones escolares y que se prolonguen no ya 2 semanas como era antes, sino 3 y hasta 4 semanas. O sea, un mes entero van a perderlos. ¿Por qué me enajena a mí y a unos cuantos? Porque, uno, no tiene ningún tipo de justificación. Dos, cuando digo no tiene ningún tipo de justificación, es que no tiene ningún tipo de justificación, porque ninguna decisión en salud pública puede mirar solo una enfermedad que son las infecciones respiratorias. A ver, nosotros probamos en Latinoamérica que, claro, si no hay contacto social y vivimos en nuestras burbujas, van a disminuir las infecciones. Todas las infecciones disminuyen si no hay vida social. Pero resulta que ahora parece que lo que quieren las autoridades de la educación es prolongar el cierre de clases, volver al cierre de clases. Muy bien. ¿Qué vamos a lograr con esto? Primer pregunta. ¿Qué vamos a lograr? Disminuir la... Si disminuyen la cantidad de infecciones respiratorias que, reitero, no saturaron el sistema, no saturaron el sistema, aunque eventualmente lo pueda hacer, pero nunca en la historia a nadie se le ocurrió prolongar el cierre escolar, ni exhortar a que usen máscaras niños de mi país. Nunca. Pero olvidemos el tema de las máscaras, que en realidad yo ya quería hacer algún video del estilo por el tema de máscaras en niños, como pensando que no ver caras, estar tapado, va a ser inocuo para los niños chicos. Bien, la pregunta es, ¿qué evidencia hay detrás de esta decisión? ¿Quién dice que disminuir solo a los niños va a disminuir las transmisiones de estos virus respiratorios? El virus que está predominando en Uruguay, como todos los años, es VRS, virus sincicial respiratorio. No hay un tratamiento efectivo para disminuirlo. Ni uno, más que lavarse las manos, en todo caso. Y evitar el contacto con alguien que esté enfermo. Ahora, a escala poblacional, suspender las clases por VRS es incorporar post pandemia una medida drástica, pandémica, que no cambió la aguja en nada. En nada. Y además lleno de costos y de efectos adversos hacia la infancia. Cuando digo lleno de costos, no estamos ni siquiera pudiendo medir lo que fue el impacto del cierre escolar. No veo preocupación de ningún tipo de lo que fue la deserción, la pérdida de aprendizajes. No hay datos, no los conozco, pero seguro que están, porque si estaban apareciendo en lugares que se midieron bien y que se están midiendo bien, ¿sí? Es cuestión de medir lo que van a aparecer. Entonces, el sindicato de maestros quiere prolongar. Ahora, el sindicato de maestros resuelve que, o decide cuándo suspender las clases, o pide a las... Suspendan porque hay muchas infecciones respiratorias. Yo pregunto, los maestros, los adultos, ¿vamos a suspender nuestra vida social? ¿Vamos a dejar de ir a los lugares cerrados, a hacer las actividades cotidianas donde estamos aglomerados, que son preciosas? ¿Vamos a dejar de ir a bailes, a tomar música, a comer con nuestros amigos en este invierno? Tuve que ver estos días un directivo y un dirigente, digamos, político decir, sin tapabocas, en un lugar cerrado, que los niños tenían que usar tapabocas. Y ahora parece que hay idea de prolongar las vacaciones. A ver, yo creo en la gente, creo que la gente puede reflexionar. Ya no es cuestión ni siquiera de un tema científico aquí. Aquí se está utilizando una herramienta que puede tener consecuencias horribles sobre nuestros niños, horribles, en todo punto de vista, en todas las familias. Decirle a todas las familias de nuestro país que tienen hijos y que conviven y crían niños que de repente por el BRS no van a ir quizás 3 semanas, un mes a la escuela. ¿Qué pasa con las madres que no vayan a poder ir a trabajar para cuidar a sus hijos? ¿Qué pasa con la deserción que puede promover esto? No quiero ni pensar, en realidad pensé que era un tema laudado. Pensé que había un acuerdo, pero se ve que me equivoqué en pensar de que habíamos aprendido. Realmente, como médico, pediatra,
que atiende niños en el hospital. Les diré que ni siquiera en el hospital los niños que están internados se les obliga a usar tapabocas. Esto sería para el tema de las escuelas. La pregunta es, ¿ustedes se piensan que los adultos no vamos a contagiar a los niños? Lo que me parece inaudito y que nadie está poniendo en discusión es que otra vez los niños, viendo restringidas sus actividades sociales, que le hicieron tanto mal, otra vez. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Porque además también sabemos los pediatras, después de que se reinician las clases, hay otro pico en primavera o en el propio invierno. ¿Vamos a prolongar las vacaciones de primavera? Pregunta, ¿hay algún plan para cuando sea verano y no circulen tanto estos virus, se recuperen estas clases perdidas? ¿Sigue siendo algo prescindible la educación y el sistema educativo para los niños? Yo, se me debe notar en el tono, no soy de hablar públicamente enojado, pero esto realmente me enoja. Me enoja y me preocupa que se haya incorporado como algo liviano y una medida sencilla de imponer, porque los niños no votan, el restringir las clases nuevamente. Mientras que leía estas noticias, mientras que veo con preocupación lo que se está hablando, recibo andanadas de mensajes de colegas profesionales de la salud, pero además también de madres, padres, educadores que no quieren esto, que tienen el sentido común de decir, pero ¿es necesario hacer esto? ¿Qué objetivo tenemos de dejar de darles clases? ¿Vamos a permitir 3 semanas, un mes? Termino este video solamente con como esta descarga para tratar de que se reflexione, para tratar de que se explique bien de que ahora resulta que cerramos escuelas por el BRS, cuestión que nunca hizo nadie en la historia de la humanidad, a pesar de lo aprendido de lo nefasto que fue el cierre escolar por COVID. Quiero pensar en Uruguay, en un país que piensa en sus hijos, en sus niños, en sus nietos, que los pondera, que los trata como hicieron los suecos con los suyos, respetando la escuela y no cerrándolas nunca, porque eso era lo más importante que le podían dejar a las siguientes generaciones, o que los adultos, la educación, que es la escalera social por excelencia. Y realmente creo que esto tiene que apelarse a otro nivel de discusión, que es qué sociedad queremos y qué es lo que cuidamos en nuestra sociedad. Ojalá que me equivoque, ojalá que este miedo que tengo hoy de ver otra vez nuevamente cerradas las escuelas sea un error, que si se tomó la decisión se rescinda la decisión y que se pueda dar una discusión poniendo a los niños primero. No estamos poniendo a los niños primeros en esta situación. De hecho, los estamos exponiendo a un golpe social, educativo, que puede ser nefasto. No podemos acostumbrarnos a que cerrar escuelas es algo que podemos hacer sin tener responsabilidad de sufrir luego las consecuencias.